começa os melhores momentos da conferência. O dia está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Nossos jovens estão se levantando como neos. Nuestros jóvenes levantándose como neos. E os mais jovens, mais maduros, se tornaram valentes de Davi. Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos. El Señor está levantando un ejército de jóvenes santos. Quando a comitiva nossa chegou no aeroporto, Hoy, cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, esperávamos ainda as malas na saída. aún estamos esperando que saliera nuestro equipaje. Os nossos jovens estavam ali Y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. gritos de guerra. Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. Estaban afuera haciendo una fiesta. Seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos. E quando nós saímos, foi uma festa. Y cuando salimos, una fiesta. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Aí nós chegamos lá no estacionamento, Y cuando llegamos ahí al parqueadero, outra equipe ali nos recepcionando. otro equipo de hermanos ahí recepcionando. Quita el pin, la granada, Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Irmão, é uma força jovem, Hermanos, una fuerza joven, muito jovens. muchos jóvenes. Aí nós chegamos no local de reuniões da Y igreja. después cuando nosotros llegamos al local de reuniones de la iglesia, Ali estavam as crianças nos recepcionando. ahí estaban los niños recepcionándonos. Es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Generación que concluye esta era. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Aleluya, amada iglesia, Jesús es nuestro Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que disfrutamos días anteriores con la visita del Señor a través de su siervo, nuestro hermano Pedro Don. Qué gran bendición para todo el país, todo Colombia,
todas las iglesias. No tenemos palabras para agradecer al Señor, darle la gloria a Él, toda la exaltación, toda la honra, solo Él se la merece. Bendecir a su siervo, a sus colaboradores, a todos los hermanos que el Señor estuvo al frente de todos los servicios donde se efectuó la gran conferencia, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, en Bogotá, terminamos en Bogotá, glorioso. Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron al frente de los servicios, bendiga a todos los hermanos que también disfrutaron de esta palabra tan rica que el Señor nos dio, su palabra profética. Bendiga el país, a todas las iglesias. Esta bendición también es para todos. Aquellos que no pudieron ir por X y motivo, también el Señor allí los alcanza con el río de la gracia, con esta bendición, para que prosigamos adelante. El Señor, por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, rumió la palabra profética y siguió hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, hermanos, sentimos en el Señor que estas semanas próximas vamos a estar rumiando todos los mensajes que el Señor nos dio por medio de su siervo. Entonces vamos a estar allí humildes, sencillos, pobres en espíritu, con un corazón ensanchado, con un espíritu liberado, con una mente vuelta al espíritu, para que podamos rumiar. Y ese rumiar es inmersión en la palabra, es repetir, es comer, para que esa palabra sea escrita en nuestros corazones, sea esculpida allí, venga a habitar como Dios nos ha mostrado en Colosenses 3:16, que la palabra del Señor, de Cristo, habite en abundancia en nuestros corazones. ¿Cómo logramos esto? Cuando entramos en la inmersión, con oración, con cántico, como dice Efesios 5:18-19, hablando los unos con los otros, la palabra, con salmos, himnos espirituales, y es repitiendo la palabra con oración, con cántico, meditando. De esa manera, hermano, la palabra va quedando grabada en nuestro corazón. Y esta palabra grabada en el corazón de nosotros es la que va a fluir como el río de la gracia, haciendo la obra de Dios. Porque la obra del Señor la hace el Señor con su palabra. No son habilidades, no son hombres capaces, no es elocuencia del ser humano, no es inteligencia del ser humano, no. Dios nos ha mostrado por medio de su palabra profética que solamente necesitamos estar en Isaías 66, amando, honrando la palabra profética del Señor, comiéndola, disfrutándola, en inmersión, para que ella sea grabada. Esa es Filadelfia, no tiene fuerza ninguna, no tiene ningún poder humano. Ella no niega el nombre y guarda la palabra. Eso habla de que siempre estamos invocando el nombre del Señor, dependiendo del Señor. Es nuestro respirar, invocar su nombre, y la palabra que Dios nos está dando hoy, su palabra profética, la palabra instantánea, la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que Dios nos está dando hoy, hermano, para darnos esa luz, esa dirección. Ella es rumiada. ¿Cómo? En inmersión. Eso habla de entrar en ella con oración, con cántico, y también nacen los gritos de guerra. Cuando salimos a la calle a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a hacer colportaje dinámico, hermano, vamos con gritos de guerra basado en la palabra profética, y eso nos lleva a tener una moral alta, ánimo arriba, confiar en el Señor, dejar que el Señor fluya en nosotros, porque no son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad,
es el Señor en nosotros por medio de su palabra. Esto es precioso, hermano, y hoy necesitamos humillarnos cada día, depender del Señor, siempre invocando, tomando su palabra en obediencia y con ese corazón simple, sencillo, practicando con todos los santos. Ese es el camino de la bendición, ese es el camino que nos conduce al premio, al reino que Dios tiene preparado para todos nosotros. Ese es el camino, hermano, para edificar la iglesia. Ese es el camino para que Cristo sea formado en nosotros, para que seamos llenos, lleguemos a esa plenitud que nos ha hablado el Señor en el libro de Efesios. Ese es el camino para que Dios nos pueda usar hoy en su obra, que es la edificación de la iglesia, que es su cuerpo, y la predicación del evangelio del reino, con todas las herramientas que el Señor nos ha dado hoy, para que allí, unidos al Señor, a su palabra profética, de una manera colectiva con todos los santos, podamos amar al Señor, amar su palabra y amar todo este encargo que Dios nos está dando, que es para traer al Señor de regreso. Estamos aquí, hermanos, jugando a la iglesia, como Dios nos hablaba semanas anteriores por medio de su canal. No estamos aquí haciendo negocio con la palabra. No estamos aquí, hermanos, entreteniéndonos con doctrinas. No estamos bajo la dirección divina de la palabra profética. Así como cuando Dios usó a Pedro, usó a Pablo, usó a Juan. La palabra de Dios, hermano, es abierta a nosotros con el encargo que Dios tiene en su corazón por medio del profeta que Dios siempre ha usado en los tiempos para darle dirección a la iglesia. Podamos recibir de parte del Señor esta luz, esta revelación. Vamos a leer, antes de entrar al tema, Deuteronomio capítulo 6. Mire cómo dice. Hermanos, necesitamos revelación de parte del Señor, espíritu y sabiduría y revelación, para que podamos de verdad tener la realidad, la verdad, amar esto que Dios nos está dando, su palabra profética, la palabra que Dios está usando hoy para llevarnos adelante y hacer su voluntad. Mire, dice el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy, hemos estado rumiando Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor nos lleva a la práctica de la inmersión de la palabra del Señor. Pero vamos a tomar este solo versículo. Estas palabras que yo te mando hoy, hermano, hoy, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán escritas, esculpidas, harán morada en tu corazón, serán grabadas en tu corazón. Las palabras que yo te mando hoy, hoy hay una palabra, hoy hay una verdad presente por medio del profeta que Dios está usando. Estamos en un recobro del siglo XVIII, desde los hermanos Moravios. El Señor nos ha compartido su palabra profética de que por 20 siglos, 19 siglos, el enemigo nos engañó al pueblo de Dios. Pero Dios ha venido hace 200 años en un recobro. En el siglo XIX y XX Dios usó a nuestro hermano Nit, nuestro hermano Lit, nuestro hermano Don, esa línea dorada, como los siervos, los profetas. Hermano, para hablarnos la palabra de hoy. Hoy está usando a nuestro hermano Pedro Don, siervo de Dios, un canal. Nos está dando la palabra de hoy, la palabra profética. Hermanos, santos de Dios, no estamos en un sistema religioso. Dios no vino a establecer un sistema religioso aquí en la tierra. Dios no vino a establecer, hermano, un sistema religioso. Él vino a establecer su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo. Y Él sigue hablando
Habló por medio de nuestro hermano Pedro, Pablo, Juan, los profetas, los apóstoles. Y en esa línea dorada ha venido hablando. Pero ¿para qué el Señor nos habla su palabra hoy, su palabra profética? Para que nosotros allí la tomemos, la amemos y con simplicidad, sencillez, obedezcamos para el avance del Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la predicación del Evangelio del reino por todo el mundo, como es el encargo del Señor. No estamos aquí en una doctrina. Yo tomo la Biblia, me la sé, y hago una doctrina y hago un sistema, un grupo, y comienzo a hablar la palabra, tema y tema. Eso no es. Eso no fue lo que Dios estableció. Él estableció la enseñanza de los apóstoles. Y Él usa a su profeta para darnos la palabra que necesitamos practicar hoy. Con realidad, con verdad, juntos, como los vencedores. Y hoy, hermanos, por la gracia del Señor y por la misericordia del Señor, usted y yo y todos los vencedores que estamos unidos a la palabra profética, estamos en esta línea dorada que Dios nos ha mostrado en estos días. ¿Para qué el Señor nos está dando su palabra hoy? Porque la boca de Dios es el Señor hablándonos por medio del canal que está usando. No son palabras de hombre, inventadas por la mente del hombre, la cabeza del hombre. No es la capacidad del hombre, no son doctrinas, no son mensajes de hombre. Es Dios, es el Señor, por medio del canal. Él es un instrumento, es la boca de Dios en Él, hablándonos. ¿Para qué el Señor nos está hablando hoy como habló en los tiempos de Pablo, de Juan, de Pedro? Para que los hermanos tomaran la palabra y practicaran, vivieran, hicieran la voluntad del Señor. Hermanos, hoy, como los últimos trabajadores de la última hora, como Dios nos ha revelado, como esa manada pequeña, como Sion, la parte fuerte de la iglesia, Filadelfia, donde los tesoros de la riqueza, de la palabra profética se nos han abierto. Es para que nosotros podamos en el Señor tomar esta palabra, rumiarla, grabarla en nuestro corazón, atarla a nuestro corazón, que ella quede escrita para que esta palabra, que es vida, porque es vida, hermano, pueda fluir desde nosotros para hacer la voluntad del Señor. Y esa palabra que fluye desde nuestro interior como un río, hermano, va a ser la obra de Dios, porque es ella la que hace la obra de Dios. Pero eso el enemigo usa todos sus medios malignos y perversos para que usted se aleje del Señor por medio de la palabra profética, palabra santa de Dios. Tenemos la palabra logo, pero tenemos la palabra revelada, rema, la palabra de hoy. Muchos leen la Biblia. Más de 1.300 millones de creyentes en la tierra tienen la Biblia, se la saben de memoria, hablan mensajes. Y mensajes buenos, ortodoxos, mensajes bonitos. Muchos son sanos, pero no tienen la revelación, la palabra de hoy, porque, hermano, la línea dorada no es leer la Biblia solamente. Amén por la Biblia. La amamos. Está en el primer lugar. Todos los días tenemos nuestra secuencia de lectura con la palabra. Rumiamos la palabra y el alimento, la palabra profética nos lleva a la palabra. Mire cuánto hemos leído de Deuteronomio 6 en estos días. Ya está grabado en nosotros. Pero la palabra profética nos revela lo que Dios nos está hablando hoy.
Y lo que está aquí es la palabra de Dios, por la palabra profética que sale de la palabra para darnos dirección. Y así podamos hacer la voluntad del Señor. Vamos a entender esto, hermano, siendo sencillos, humildes. José, el agua, hazme el favor. Sencillos, humildes, para poder juntos practicar, Señor Jesús. Hermanos, estamos en medio de una oscuridad densa. Nos habla segunda de Pedro 1:19. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura en medio de una oscuridad tremenda. Gracias, José. Hoy vivimos la oscuridad más terrible, hermano. Tiempo de Noé, tiempo de Sodoma y Gomorra, donde el enemigo ha intensificado su obrar, la maldad se ha multiplicado. Estamos en tiempos finales. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, como Dios nos ha hablado a través de su palabra. Él no está con los brazos cruzados con todos sus secuaces, con este sistema. Él arrasa. Si usted ve este mundo cada día más convulsionado, este mundo más agresivo, la gente en ese estrés, la gente en esa angustia, la gente buscando llenarse ese vacío que tiene dentro de él con estas cosas que el enemigo creó. Dios nos ha hablado esta semana en el alimento diario, ese vacío tan grande, toda esta vanidad. El hombre se desconectó de Dios, de la verdad, de la realidad, que es el Señor. Y el enemigo lo conectó con la mentira, con la falsedad. Y el hombre, por mucho que intente, como Dios nos mostró en Eclesiastés capítulo 3, va a terminar diciendo: estoy vacío, tengo todo, material, todas las cosas que mi mente quiso conseguir, mi corazón deseaba, y nada me ha satisfecho, nada me hace feliz, nada me ha llenado. Y este mundo cada día, hermano, más convulsión, la gente está, hermano, desesperada, angustiada. La gente anda, hermano, buscando todas las cosas de este mundo para satisfacer su interior, pero nada, todo es vanidad, todo se desvanece. La verdad es Dios, su palabra. Por eso el Señor nos está mandando a las calles, colportaje dinámico. Vamos a orar por las personas. En estos días han sucedido cosas trágicas aquí en Valledupar, personas suicidándose, jóvenes, hermanos, jóvenes perdidos, familias. ¿Dónde está la salvación? Está en Dios, en su palabra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad aquí en la tierra. Para ir a las calles, puedo orar por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted. Esa es la gran comisión del Señor. No que nos quedemos confinados en un recinto, escuchando mensajes. No, hermano, disfrutamos la palabra como iglesia, nos reunimos, amén. El domingo estamos aquí felices, gozándonos con la palabra, haciéndole la fiesta al Señor, recibiendo la comunión de la palabra profética con los santos, edificándonos. Pero es para salir. Tenemos una semana para que el Señor nos pueda usar como los canales de la gracia. Pero si solamente venimos el domingo a la casa acá, pero en la semana no practicamos lo que el Señor nos está dando, hermano, también nos vamos a sentir vacíos. Su vida no va a sentir, usted no va a sentir sabor, significado a su vida humana ni espiritual. La Biblia no le va a saber a nada, la palabra profética no le va a saber a nada. Su hogar va a comenzar a tener conflictos, situaciones. Ya la esposa, el esposo no le van a saber nada a los hijos. Si tiene un buen trabajo, puede ganar mucho dinero, no le va a saber a nada. Puede tener posición, puede tener riqueza, no le va a saber a nada. Porque es el río de la gracia fluyendo en nosotros que le da sentido a nuestra vida, nos llena, nos conecta a la verdad. Nosotros hoy también necesitamos que nuestra alma sea llena, saturada del río
que es el Señor en nosotros. Pero ¿dónde Dios lo va a lograr? Si obedecemos a la palabra, si estamos afuera, con las herramientas. Puedo orar por usted, Busca Fe, Expo Libro, Avanza Joven, Mujeres Conectadas, Hombres de Oración. Todo esto para la predicación del Evangelio del Reino, para cuidar a las personas, para que el río fluya en nosotros y nos llene y llenar a otros. Porque vivimos en tiempos últimos, tiempos peligrosos. El Señor dio una palabra de advertencia, la ha dado ya estas últimas semanas, en la palabra profética los domingos y ahora en la visita del Señor por medio del siervo en Bogotá, la palabra especial tocó un punto muy importante y queremos rumiar ese punto con todos ustedes. Queremos que el Señor nos salve. Hermano, en 2 Timoteo capítulo 3, el Señor nos habla carácter de los hombres en los postreros días. Que Dios nos salve, hermano. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Todos somos hombres caídos, hombres naturales, carnales. Aquí no solamente, esto no es para los impíos, esta palabra el Señor se la envía a Timoteo cuando estaba en Éfeso. Eran hombres regenerados, hijos de Dios que estaban en la iglesia, pero vivían con el carácter antiguo, con la manera antigua. No permitieron que Dios trabajara en ellos, no se vaciaron. Hermano, y el enemigo los usó de una manera fea. Que Dios nos salve. Dios nos está hablando su palabra para salvarnos. No nos está condenando, no nos está juzgando. Nos está amando el Señor. Su palabra es luz. Esa palabra que es luz llega a nosotros para que delante del Señor nos arrepintamos todos los días y podamos permitir que la vida de Dios crezca, ese fuego divino del amor del Señor queme todo lo natural en nosotros. Porque estamos en un proceso de transformación, de salvación, y no nos podemos descuidar. Ninguno se puede descuidar, no importa ni la edad. Si usted comenzó la vida cristiana de 15, 10 años y ya tiene 70, 80, para los hermanos mayores, no se puede descuidar. Ninguno se puede graduar. Hay que estar siempre humillado. Hay que estar allí delante del Señor en ese proceso de transformación, con la palabra, con el Espíritu, unido a todo lo que Dios está dando. Entonces miren, hermanos, Pablo le escribe a Timoteo que está en Éfeso. Esta palabra Dios nos la ha dado y el lunes el Señor la habló a través de su siervo, nuestro hermano Pedro. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, esta persona está en el cuerpo. Son seres humanos, hijos de Dios. Pablo no está hablando aquí de los impíos. No, hermano, está hablando de los hermanos, de nosotros. Esto es delicado, hermano. Personas que se aman a sí mismos, dice la palabra, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hombres que están, hoy ya está haciendo cosas, haciendo la obra, pero ¿para qué? Para su gloria, para su exaltación, para que su nombre esté por encima de todos. Hermano, esto es delicado. Hombre que se ama a sí mismo. Eso habla de que ellos no aman la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La edificación de la casa de Dios, de la iglesia, que es su cuerpo. Ellos aman lo que hacen para ganar vanagloria, para que los aplaudan, para buscar
el Señor usó una palabra por medio de nuestro hermano Pedro, ser populares. Buscar ¿cómo es la palabra? Popularidad. ¿Qué quiere decir? De que me nombran allá, me nombran acá, me nombran acá, me nombran acá, me nombran acá. Soy popular y todo el mundo. Y eso es lo que le gusta al viejo hombre. Esto es peligroso, hermanos. Hoy estamos en el Señor, en la vida de la iglesia y con todas las herramientas que Dios nos ha dado. No para ser popular, ni para ser visto, ni para vanagloria, ni para creerme que soy yo, es Yuri, es mi habilidad, es mi inteligencia. No, que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia. No queremos estar en esta lista de estos hombres en los posteriores días. Habla de los últimos días. No todo lo que hacemos en el Señor lo hacemos invocando su nombre, reconociendo que no somos nada. No es por nosotros, es la palabra del Señor que está haciendo esta obra. Es el cuerpo colectivamente. No soy nada, un miembro del cuerpo, juntamente con todos los santos, donde el Señor nos usa todos para el avance del Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado, que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia y que podamos humillarnos día a día, no nos podamos dejar engañar del enemigo. Y sigue diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, el verso 10, 2 Timoteo 3, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Hermano, Timoteo estaba muy cerca del apóstol. Él seguía la palabra, esa palabra que se manifestaba por medio del apóstol. Y Timoteo era íntimo, conocía al apóstol. ¿Por qué conocía al apóstol? Era íntimo, porque estaba unido a la palabra que Dios estaba dando por medio del apóstol, la palabra profética. Y así estaba unido al Señor, conocía al Señor. Y conocía el vivir de este hombre, su conducta, su propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Muy diferente a los otros hombres que estaban allí en la iglesia en Éfeso, hablando otro mensaje, hablando una palabra que no era conforme a la economía de Dios, solo, hermano, para desviar a los hijos de Dios, solo para entretener un público, solo para dañar la obra del Señor, solo para buscar vanagloria, solo para su exaltación. Pablo no buscaba gloria de hombre. Él no hablaba para que lo exaltaran. Él hablaba la palabra del Señor. La palabra, la economía de Dios, la palabra profética. Y el Señor le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Mire, Timoteo siguió. Hoy usted y yo, hermano, en la práctica, necesitamos seguir lo que de corazón puro invoca en el nombre del Señor. Pablo era perfecto, no, era un hombre débil, frágil, también tenía sus defectos como un ser humano, sus debilidades, pero era el canar, era el profeta, era fiel a la palabra, estaba en ese proceso de transformación que produce la palabra, que es la edificación de la iglesia. Pero otros, hermanos, como en Hechos 20 Dios nos mostraba, solo hacían la obra del Señor, como dice ahí, porque se amaban a sí mismos, su alma caída. Mira lo que dice Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermano, tú hablas de hermanos que parecían ovejas, pero eran lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estos hombres arrastran, estos hombres hablan. Esas cosas perversas son otras enseñanzas. Hermanos, esto es delicado, muy delicado, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. No podemos hablar otra palabra que no sea la palabra que el Señor nos está dando hoy.
¿Qué pasó con los? Ahí eran los ancianos de la iglesia en Éfeso. La carta a Timoteo es cuando él estaba en la iglesia en Éfeso. Hombres amadores de sí mismos, perversos. Y el Señor los reunió por medio del apóstol. Le dijo, entre ustedes, tremendo, hermanos líderes, hermanos de servicio, hermanos diáconos, hermanos que tienen una función en la iglesia, pero que no se han vaciado. En su alma hay mucha levadura, hay muchas cosas, y no han obedecido al Señor porque les gusta. Y traen otro mensaje a los hermanos, y esto hace daño, desvía, daña, mata. Que Dios nos salve. No estamos en la vida de la iglesia para destruir la edificación de la iglesia, de la casa de Dios. Estamos para edificar la casa de Dios. Esto es bastante delicado, hermano. Tan delicado que el Señor, por medio de nuestro hermano Pedro, dio una palabra en Mateo 18:6, Mateo dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es delicado, hermano, muy delicado. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, hermanos, que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asna, que se hundiese en lo profundo del mar. Que Dios nos salve. No podemos ser rebeldes, como vamos a mostrar ahora, si el tiempo nos alcanza. Tenemos que humillarnos. Hermanos, traer otras palabras, otras enseñanzas que no sean conforme a la economía de Dios, no es conforme a la palabra profética, es hacer tropezar a los hermanos, y eso Dios lo condena. El Señor ha hablado una palabra por medio de nuestro hermano Pedro: vas a pagar caro esto. Esto es peligroso, hermano, esto es delicado, que podamos tener mucho temor y temblor. No podemos enseñar, hermano, mensajes, palabras que no sean conformes a la palabra que Dios hoy nos está dando por medio del apóstol, por medio de su profeta, el canal que Dios está usando. Tan delicado que el Señor dice: mejor es que se ponga, hermano, una piedra, se la cuelgue ¿dónde? En el cuello, y vaya, húndase en el medio del mar. Imagínense. Esto es muy delicado. Que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, y que por nuestros labios solamente salga la palabra de Dios, la palabra profética, para dar vida, dirección, luz a los santos y juntos practicar la palabra. Y sigue diciendo el Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí piadosamente en Cristo Jesús son aquellos que están unidos a la palabra, a la iglesia, a todo lo que Dios está haciendo. Piadosamente que están unidos al Señor, haciendo su voluntad. Por eso hay mucha persecución, por eso estos hermanos se les tira, estos hermanos se les critica, le lanzan piedra. Dios mío, son el blanco de todos, porque hacen la voluntad del Señor, y el enemigo incita lastimosamente a muchos para hacer persecución, hablar mal, calumniar. Al apóstol Pablo lo calumniaron, hablaron mal de él. Pero necesitamos permanecer firmes, fieles a lo que Dios nos ha entregado hoy, humilde y sencillo, orando por todos, amando a todos. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañado, el verso 13, 2 Timoteo 3, engañando y siendo engañados. Señor Jesús, triste esta situación, es muy triste, hermano. Conociendo la verdad, conociendo la palabra, Dios hablándonos su palabra revelada. Hermano, y que yo sea un instrumento donde el enemigo me use para la mentira, para engañar. ¿Qué engañar? Mentira. Y ser engañado. Ser engañado es que tanto mi alma fuerte, contaminada de tinieblas, mi parte buena, de que creo de que yo tengo la razón, de que los hermanos tienen la razón, que cuál palabra profética, que cuál siervo, que cuál canal, cuál apóstol. No, Dios habla por medio de todo el mundo. Lo importante es que lea la Biblia y Dios puede usar a cualquiera. Eso es mentira, eso es un engaño. No es así. Dios no lo estableció así. Hay que ceñirnos a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor. Y muchos vienen, que inmersión, que grito de guerra, que qué es eso ahora. Hermanos, engañando a muchos y siendo engañados ellos. Triste, hermano. Con la piedra colgada aquí, matándose solo, espiritualmente. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen amor para edificar la iglesia. Viven así, viven alterados, viven con rencor, con raíz de amargura. Estas personas viven buscando la oportunidad para hablar mal de Dios, de la palabra profética, del siervo, de la iglesia, de las herramientas, de las prácticas, de todo. Esperan y viven así, hermano. Eso es Dios manifestado. No, Señor. Que Dios nos salve. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Engañando a muchos y engañándose a sí mismos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido. El Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro. Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, persiste en lo que hemos aprendido. Pablo está diciendo, persiste en lo que Dios se ha manifestado por medio de ti. Ahí está el otro camino, camino de maldición, de murmuración, camino de queja, camino de crítica, camino de rebelión, camino de insatisfacción. Están esos hombres allí, pero persiste tú en lo que has aprendido de mí. Hermano, ¿en qué vamos a persistir? ¿En el camino maligno de maldición, del alma caída, de la carne? Timoteo, ¿tú aprendiste de ellos esto? No. Gracias a Dios que tu corazón fue guardado. Tú aprendiste de mí. Hoy esa palabra es para usted y para mí. Hay dos caminos, como Dios nos ha mostrado. El camino de bendición y el camino de maldición. De maldición es la vida del alma manifestada en nosotros. Murmuración, queja, crítica, tantas cosas negativas. Incredulidad, soberbia, altivez, vanagloria. Todo lo que es natural de nosotros. Pero, hermano, ¿de quién hemos aprendido? Hoy tenemos los siervos. Gracias al Señor, que Dios siga ahí guardándolos y trabajando en ellos. Vamos a aprender de los rebeldes, de los insatisfechos, de los que no aman la edificación de la iglesia, los que siempre tienen una crítica, los que están siempre hablando, como dice ahí la palabra, el mal. Estos van de mal en peor, engañándose y siendo engañados, de mal en peor. Que Dios nos salve, hermanos. Esto pasó en el siglo I, ha pasado en todos los tiempos de la iglesia y pasa hoy también. Porque si esta palabra Dios nos está hablando, es porque vivimos la misma situación. Que Dios tenga misericordia y nos salve. Dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven de 16, 17 años, 18, 20 años cuando Dios lo usó en la obra. Gloria al Señor por todos los jóvenes de la iglesia, los niños, los adolescentes, los preadolescentes. Hoy tenemos un ejército celestial que Dios ha levantado. La profecía se ha cumplido en el Salmo 110, verso 3, que en los últimos tiempos Dios iba a levantar un ejército de jóvenes santos que se iban a presentar voluntariamente a la guerra, unidos al Señor. Hoy todos los jóvenes que están en la vida de la iglesia, en el mundo entero, unidos a la palabra profética, están en la inmersión, están comiendo la palabra, están escribiendo la palabra en su corazón, están obedeciendo el encargo del Señor con simplicidad, con sencillez, con mucha obediencia. Están en las calles juntamente con nosotros, están allá. Puedo orar por usted, llevando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Gracias por esos jóvenes hoy en la iglesia, desde el niño que hacen parte del rocío de la aurora, como los adolescentes, preadolescentes, jóvenes mayores, los valientes de David. Hoy tenemos que abrazar este grupo de hermanos, de jóvenes que están en la iglesia, amarlos, apoyarlos. Ayer se fue un grupo, hoy se va el grupo de la Sierra Nevada para el CP. Ayer se fue nuestro hermanito Cristo, un adolescente, tiene 14, 15 años. Voluntariamente salió del colegio, le dijo a la mamá, mamá, quiero estar unos días en el CP. Y se fue 8 días al CP. Los jóvenes que van de Villarreal también van, no sé, 15 días. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4 de julio, 15 días prácticamente, hermano. ¡Qué bendición! El CP, hermano, una herramienta donde el Señor con el río de la gracia, con su palabra profética está allí, inundando a los muchachos de la palabra, del Espíritu, grabándola y ellos practicando la palabra en las calles, llevando el Evangelio. ¡Qué salvación tan gloriosa Dios está produciendo por medio de su palabra! Porque la palabra, hermano, la que está haciendo todos estos milagros. Jóvenes se presentan voluntariamente. Hace 20, 30 años teníamos que, hermano, obligar al joven. Habían de 10 uno que iba voluntario, 2. Los demás iban los papás porque ya no lo soportaban aquí y venían en la misma situación. Pero hoy estamos viendo ese milagro tan grande. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser sencillos, humildes, obedientes al Señor, a la palabra, hermano, porque Dios tiene un ejército. Usted hace parte, los hermanos mayores, todos hacemos parte, pero los jóvenes están hoy siendo usados de una manera gloriosa, poderosa. En esta hora, hermano, 7:40, jóvenes en todas partes del mundo, especialmente en Sudamérica, que es nuestra hora, están en los centros comerciales desde las 8 de la mañana. Puedo orar por usted, entregando la palabra del reino, orando por la persona, amando a la persona. Y si usted le pregunta a un joven a esta hora, ya después de 12 horas, ¿cuántas personas ha contactado? Dice 300, 400, 500. Han llevado a orar, a recibir al Señor. Y usted y yo estamos muy ocupaditos. A veces pasa una semana y no le hablamos a nadie. Señor Jesús. Cuando un joven de esto en un día le hablan a 200, 300 personas, porque son un relámpago. Puedo orar por usted, puedo orar por usted. Y son 2, 3 minutos con una persona. No es media hora dando un mensaje. Llevan a la persona a orar, oran por ella y enseguida entregan el kit, toman contactos. Hermano, esto es glorioso. Aquí Pablo dice, tú que has aprendido de tu niñez la Sagrada Escritura, hoy nuestros hijos, hermano, la palabra de Dios está siendo inculcada de una manera viva, orgánica. Por eso tenemos que estar unidos los mayores, como los Josué y los Caleb, como vamos a mostrar ahora. Pues muy en contra de lo que Dios está haciendo, hermano.
Nuestros jóvenes, niños, adolescentes, preadolescentes son muy lindos. Ellos hacen parte del ejército celestial de Dios aquí en la tierra. Hay que invertir en ellos. Ahora viene la comunión en el CP, inmersión en la palabra, del 1 al 3. Hermano, ya usted como papá, yo como papá, tenemos que estar allí peleando, orando, buscando en el Señor, en ese río de la gracia, la bendición material, para que Dios lleve a nuestros hijos. Las conferencias que vienen ahora, nacionales en Colombia, la conferencia internacional en enero en Brasil. Los hijos tienen que estar allí, hermano. ¿Cuántos jóvenes, hermano, en estos 10 días de conferencia en Colombia, en Bogotá, en todas partes, eran los jóvenes los que estaban al frente con esa alegría, con ese gozo? Claro, usted también y yo también, gloria al Señor. Estamos unidos al Señor de una manera positiva, con el otro espíritu, como los Josué y los Caleb. Pero en Cartagena, esos jóvenes, en Barranquilla, en el CP, aquí en Valledupar, en Bogotá, glorioso, hermano. No nos podemos descuidar que hay en lo convencional, criticando a los jóvenes, señalándolos, desahuciándolos. No, hay que invertir en ellos, vida, amor, que enviarlos en lo que el Señor está haciendo. Hermano, vamos a Hebreo, Señor Jesús. Hebreo capítulo 3, vamos a ver si terminamos. Si no terminamos este punto que vamos a hablar de Hebreos, que es una palabra de advertencia para todos nosotros. Una palabra, hermano, de mucha advertencia. Cuando el Señor presentó a esos jóvenes en todos los lugares donde estuvo en la conferencia, Barranquilla, en Cartagena, en Valledupar, CP, en Bogotá, el Espíritu habló muy serio a través de nuestro hermano Pedro. Dijo, esta es la generación que va a traer al Señor. Claro, ahí estamos incluidos todos nosotros los mayores de 40, 50, 60, 70, 80 años. Pero estos mayores de 50 en adelante necesitan tener el otro espíritu. Por eso el Espíritu nos ha hablado salir de lo viejo, de lo antiguo, de lo convencional, de todo lo que, hermano, nos mantuvo como mar muerto. Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que es así, que la vida no fluía, pero gracias al Señor nos está recobrando, restaurando a todos. El Señor ha hablado una palabra muy seria de advertencia para nosotros. Dice así, verso 7, capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Señor Jesús, ese reposo aquí era la buena tierra. Esa buena tierra para nosotros es el reino. El Señor coloca de ejemplo al pueblo de Israel, 40 años en el desierto. El Señor hizo maravillas, milagros. Pero ese pueblo nunca conoció los caminos del Señor. Hoy estamos en la vida de la iglesia. Ay, la palabra abundante, hermano. La revelación de la economía de Dios. En estos últimos 5 años, Dios ha intensificado su revelación por medio del canal que está usando nuestro hermano Pedro. ¡Cuánta palabra! ¡Cuánta luz! Qué triste que este pueblo con un corazón duro, vagando en el desierto, no conoció. Conocer los caminos aquí, no conoció la voluntad de Dios. Nosotros con tanta palabra que Dios nos ha dado, y hoy que tenemos abundancia, desde el hermano Nili, nuestro hermano Don, 40 años, cuánta abundancia de palabra el Señor nos dio por medio del profeta, la palabra profética del año 70 por medio del siervo. Y hoy
Hace 5 años para acá Dios continuó, intensificó, porque estamos en la era de Apocalipsis, los 7 espíritus. Y triste que el Señor dijo tanta palabra y no conocen mi voluntad. Andan vagando en su corazón. Un pueblo que lo que hizo fue murmurar, criticar, rebelde, no se sometía, insatisfecho. Que tengamos 20, 30, 40 años ya aquí en la vida de la iglesia, 10 años, y que estemos en esta situación, que Dios nos libre. Dice, no entrarán en mi reposo. Esto es serio, hermano. No entrarán al reino. Hoy la aplicación es el reino. Dios nos mire con sus ojos llenos de amor y de misericordia, que nosotros podamos en la luz del Señor arrepentirnos. Sigue diciendo, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor hablaba a través de su profeta. Corazón malo, ese corazón malo es el corazón incrédulo de piedra, lleno de rebeldía hacia la palabra. Apartarse del Dios vivo es apartarse, Dios vivo que nos está hablando hoy, su palabra profética. Mira que no haya entre vosotros personas así, corazón malo, incrédulo, que se aparte a mí, hablar vivo, porque eso hablar vivo, la palabra que sale de la boca de Dios hoy por medio del profeta. Que Dios nos salve, nos libre, hermano. Tenemos que estar pegados al Señor como Timoteo, pegado a la palabra, íntimo del Señor, obedeciendo a su palabra, creyendo a su palabra. Sigue diciendo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, de tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dos cosas, hermano, este pueblo que vagó en su corazón, rebelde. Hermano, incredulidad a la palabra y desobediencia a la palabra. Dios nos salve. Hoy no podemos ser incrédulos a lo que Dios nos está hablando. Palabra viva, palabra instantánea, rema, la palabra profética. Dicen que eran incrédulos y desobedientes. Hoy somos los que obedecen. Vamos al colportaje, vamos a Expolibro, vamos predicando el evangelio del reino, hermano. Vamos a buscar fe. Hoy estamos unidos al corazón de Dios por medio de su palabra, obedeciendo su palabra, con humildad, con sencillez. No queremos ser incrédulos, desobedientes, porque estos no pudieron entrar a causa de su desobediencia, incredulidad. Dice aquí, no entraron. Hermano, ya estamos a la puerta. Estamos terminando lo que Dios comenzó hace 2000 años. Somos los últimos trabajadores del Señor en su viña. Solo es creer y obedecer. Solo es dejar que la palabra fluya en nosotros. Creyendo, obedeciendo, y ella hace la obra. Y sigue diciendo el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, le está poniendo el ejemplo del pueblo de Israel, pero la está aplicando a la iglesia. Ojo con esto, muchos no les puede alcanzar para entrar.
Y dice el verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque también a vosotros se nos ha hablado, hermano. Así como Dios habló por medio de Moisés a su pueblo, por ese pueblo rebelde, incrédulo, desobediente. Hoy también Dios nos ha hablado su palabra, su verdad, su palabra profética. ¿Pero es para qué? Para que nosotros podamos obedecer. Habla que ellos no colocaron fe, esa fe no creyeron, no practicaron. Hoy nosotros, cuando Dios nos habla, creemos y practicamos. Eso es fe. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia en Tesalónica? Y lo que Dios nos ha hablado este semestre. Ellos escucharon la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo y no la recibieron como palabra de hombre, sino que la recibieron como palabra de Dios. Y dice que fueron prosperados, bendecidos. El pueblo de Israel no creyó a la palabra, no le puso fe, no la practicó. Hoy nosotros somos los que creen y practican y obedecen. Sigue diciendo, pero lo que hemos creído entramos en el reposo. Aleluya, hermano. Pero lo que hemos creído, lo que hemos obedecido, con sencillez, con humildad, vamos a entrar en el reposo. Señor Jesús, hermano, solo es creer y obedecer. Creer y obedecer. Vamos a entrar al reino con nuestro Señor. Porque si yo creo y obedezco, Dios me va a usar su palabra en mí para que su obra avance, la obra del Señor. Solo es creer y obedecer. Hay un coro que el Señor nos dio ahora, que nos dio otro coro de que solo es creer y obedecer, la palabra operará. Solo es creer y obedecer, la palabra operará. Sencillez, humildad. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, ellos creen a la palabra y obedecen. Y todos los milagros que Dios está haciendo, hermano, grande. El evangelio del reino está siendo predicado. Y el Señor nos dice en su palabra que si no nos hacemos como un niño, no podemos entrar en el reino de Dios. Y los que obedecieron, entraron. Y dice el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermano, hay un reposo, que es el milenio, para nosotros el reino. Allá era la tierra de Canaán. Ellos venían de Egipto, pasaron por el desierto, iban a entrar a una bendición, una tierra que fluía leche y miel. Leche y miel, hermano. Pero, ¿dónde está el secreto de esto? De creer a la palabra de Dios y obedecer la palabra del Señor. Porque hay un reposo para nosotros. Procuremos pues entrar en aquel reposo. El Señor nos hablaba de Josué y Caleb, cuando los 12 espías fueron a ver la tierra. Ellos regresaron, 10 dieron reporte, comenzaron bien. La tierra es buena, fluye leche y miel, es abundante. Trajeron un ramo de uva grande, pero grandísimo, entre 4. Pero en medio de su mensaje dijeron, pero hay gigantes, ciudades fortificadas, hay portones, hay paredes gigantes y hay hombres gigantes también que nos van a despedazar, dijeron. Hablaron que era buena. Eso nos pasa en la iglesia. Hablamos la palabra, pero también añadimos las cosas negativas. Nuestra incredulidad. Estamos hablando, no hermano, pero no hay plata para ir a la conferencia. No hermano, pero no tengo. Hermano, no tengo. Y estamos hablando la palabra. ¿A quién le estamos creyendo? Hablamos, sí, Dios es esto, pero seguida
Dios prometió darle la tierra y ellos dijeron, no podemos entrar porque nos van a despedazar. Pero ahí estaba Josué y Caleb que tenían el otro espíritu. ¿Y qué dijo Caleb? Lo vamos a comer como pan. Entre más grandotes sean esos gigantes, más alimento para nosotros. Jehová nos prometió darnos la tierra y es nuestra. Ese es el espíritu que Dios necesita hoy de usted, de mí, de los mayores en la iglesia. Hermanos de 50 años en adelante. No, sí creo en Dios, habla la palabra, pero negativo, todo negativo, murmurando, quejándose, no hay, no tengo, y eso lo transmiten, y eso desanima. ¿Qué fue lo que hicieron los 10 espías? Desanimaron a todo el pueblo. Solamente Josué y Caleb, los mayores que salieron de Egipto, entraron, los demás quedaron postrados en el desierto. La minoría, la manada pequeña. Hoy Dios cuenta con esos Josué y Caleb en la iglesia. Usted es un Josué y Caleb que tiene el otro espíritu, que le crea la promesa, le crea a Dios, a su palabra, te practica con obediencia, con sencillez. No hacemos parte de los 10 espías negativos. Somos los Josué y los Caleb que le creemos a Dios, le creemos a la palabra. De nuestros labios no sale nada negativo hacia la obra del Señor. Sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor abrió los caminos. Él es nuestra bendición. Creemos la palabra y salimos en obediencia. Hermano, ahí está la bendición. Vamos a entrar en el reposo que Dios ha preparado para nosotros, que es su reino. Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, a practicar esta palabra, porque estamos recibiendo abundancia de palabras. En estos 5 años, hermano, la palabra ha sido abundante. ¿Cuánta palabra? ¿Cuánta, hermano? Pero ¿qué estamos haciendo con esa palabra? Ahí el pueblo de Israel despreció esa palabra. Vagaron en su corazón. ¿Usted qué está haciendo con la palabra? ¿Qué estoy haciendo yo con la palabra que Dios nos está dando hoy? La estamos amando con reverencia, la estamos practicando en obediencia. Que Dios nos ayude, hermano. Hoy necesitamos en el Señor mirar, dice la palabra, que ninguno quede fuera. Dios quiere que todos lleguemos, que todos entremos en el reino. Ya estamos muy cerca, hermano. Somos los últimos trabajadores. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar, dale gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la conferencia en Colombia. Señor, en todo el país se volcó. Todos los hermanos que estuvieron en Barranquilla, en Cartagena, Valledupar, regiones, Bucaramanga, Bogotá. Qué bendición tan grande nos diste tu palabra profética. Usted nos habló, el Dios vivo nos habló por medio del profeta, el canal que está usando hoy. Señor Jesús, que esta palabra ahora podamos escribirla, rumiarla sin inmersión y juntos practicar. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Reconocemos que nosotros no tenemos fuerza, ninguna fuerza. No somos capaces de nada. Te necesitamos a ti. Ven a fortalecernos con tu poder, con tu gracia. Señor Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. El viernes Dios nos espera en la reunión ministerial. Allí vamos a estar conectados a la palabra, escuchando al Dios vivo, su palabra profética. 7 de la noche. Vamos a multiplicar el link. Amén. Este sábado estamos en Fábrica de Vencedores con los jóvenes, Avanza Joven, de 8 de la mañana a 11:30 de la mañana. Todos los jóvenes, el Señor los espera. Hay un grupo de jóvenes que viaja hoy, José. Un grupo de jóvenes que viaja al CP. Hermanos, el CP vacacional, 15 días. Estemos orando, son unos jóvenes de Villarrueda. También animamos a los hermanos para los jóvenes de 10 años en adelante para la conferencia inmersión. Jóvenes de 10 años hasta 25 años podemos ir. 30 años a la comunión en Bucaramanga, CEPET, del 1 de julio al 3 de julio. 150,000 la participación y los pasajes valen 140,000 pesos. Dios es bueno, abundante, y estamos orando que la gracia sobreabunde, hermano, en todos nosotros, y que el Señor nos pueda bendecir en todo para que nuestros hijos estén allí. Estos 3 días de inmersión en la palabra y de práctica en la palabra. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y que podamos
humildemente seguir allí, recibiendo el hablar del Señor vivo y practicando juntos. Bendiciones. Jesús es nuestro Señor. Amém. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita, ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis com o propósito de formar uma só peça de tecido. Portanto, Ele não somente cria, mas também mantém todas as coisas em constante estabilidade e produtividade. Desta forma, seu corpo, conectado no nível da nova criação, amadurecendo e executando essa obra maravilhosa, pode libertar a criação do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cristo é o centro conector da obra de Deus.